Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario virtual sobre experiencia de programas de visitas domiciliarias. Eh, es un placer estar con todos ustedes para un tema tan importante. Un par de anuncios. Tenemos interpretación al inglés. We have interpretation, English interpretation. Eh, Pueden seleccionar el idioma que prefieren. You can select the language you prefer. Están muy bienvenidos a utilizar el chat para saludar eh, eh, y presentarse. Lo que les pedimos es que las preguntas que vayan teniendo para los panelistas las hagan en el Q&A, en el botón de preguntas y respuestas. Haremos lo posible para ir respondiéndolas en el transcurso del evento. También por el chat estaremos compartiendo el vínculo al informe que será, la presentación hoy. Em, y bueno, estamos grabando todo el evento que estará disponible a posteriori en nuestra página. Sin más, invito a Mónica Rubio, asesora regional de políticas sociales de UNICEF, a que dé unas palabras de introducción para el día de hoy. Adelante, Mónica. Buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a nuestro distinguido panel y a los participantes. Yo voy a tomar apenas 5 minutos para dar una introducción al estudio y un poco al contexto que lo motivó. Cuando hace unos meses de la mano de Diálogo y de Gabriela pensamos nosotros en la realización del estudio, nosotros lo hicimos en el contexto de una creciente atención de las políticas públicas en América Latina y el Caribe al tema de los cuidados. En los últimos años y particularmente después de COVID, hay un reconocimiento por parte de los gobiernos del cuidado como un derecho. De hecho, el tema del cuidado hoy viene ocupando un lugar central en la agenda de política social regional y hoy tenemos alrededor de aproximadamente 13 países latinoamericanos que ya han institucionalizado o están en proceso de institucionalizar sistemas o políticas nacionales de cuidado. Estos sistemas de cuidado abarcan un conjunto de medidas, políticas y programas que se orientan a atender, asistir, apoyar a las personas que requieren cuidados y apoyo y también a las personas que se encargan de su cuidado. Es decir, toma tanto en cuenta a los sujetos de cuidado, en este caso niños y niñas, como las personas que los cuiden en el espacio del hogar o fuera del hogar. En toda esta discusión de cuidados en la región existen algunos hechos o, si se quiere, datos que son innegables y me gustaría destacar dos. El primero es que la mayor parte de las actividades de cuidado y apoyo en América Latina y en el Caribe siguen recayendo principalmente en las familias y sobre todo en las mujeres. Esto tiene naturalmente efectos sobre la equidad de género, participación laboral femenina y naturalmente también sobre las perspectivas de bienestar familiar y de un crecimiento económico inclusivo en la región. Un segundo aspecto que es importante es que avanzar la agenda de cuidado, ¿no? Requiere, ¿no?, de una manera muy importante ampliar de modo significativo la cobertura de los servicios de cuidado existentes. Naturalmente, en este esfuerzo, los sistemas de cuidado no parten desde cero, todo lo contrario, parten de un avance que ha sido notable en las últimas décadas en los programas de desarrollo infantil temprano en la región, ¿no? Un avance que ha resultado en un aumento considerable de la oferta pública de servicios de cuidado de preescolares, pero sin embargo, y lo sabemos nosotros, es innegable que aún existen enormes brechas de cobertura y de calidad en lo que se refiere al cuidado infantil e incluso no la educación preescolar. Estos programas, que son el tema que nos convoca hoy, los programas de visita domiciliaria, son parte de la oferta de cuidado actual de los países. Estos programas no son una novedad en la región, de hecho tienen ya muchas décadas de vida y en algunos casos no solo son una oferta consolidada a nivel nacional de la región, sino que en muchos casos se ha demostrado un impacto positivo en el desarrollo infantil. Es muy relevante entonces preguntarnos, en este contexto de discusión de las políticas de cuidado, ¿cómo hacemos para potenciarlos tanto como una herramienta
para apoyar a las familias en la crianza y en el cuidado de los hijos, como para asegurar que cada niño tenga las oportunidades necesarias para el desarrollo integral. El estudio que vamos a conocer ahora avanza entonces en caracterizar, ¿no?, cuáles son los principales elementos de diseño, ¿no?, de alguno de estos programas seleccionados como estudios de caso, describiendo de un lado estos aspectos de diseño, su base institucional, su base normativa, y a partir de esta información descriptiva lo que se quiere es tener una lectura transversal, ¿no?, lado a lado, para poder discutir este conjunto de temas claves de estos programas y sus implicancias en políticas nacionales, ¿no?, y regionales, tanto en desarrollo infantil temprano como de cuidado. Por ejemplo, ¿no?, en qué medida estos programas de visitas familiares promueven el involucramiento de hombres o padres en las tareas de cuidado y crianza y la transformación de roles de género tradicionales en el hogar. Otro tema importante desde el punto de vista de la posibilidad de escalamiento: ¿cuál es el costo unitario de estos programas dado los elementos de diseño que tienen? Entonces, yo sin más, simplemente agradecer la participación y Ariel, tuyo el piso. Gracias, Mónica. Bueno, y ahora vamos, le pido a Gabriela Guerrero que prenda la cámara. Gabriela es quien dirigió este estudio, es la principal autora del informe, es investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, en Lima, y una colaboradora frecuente de muchos años con nosotros y en toda esta agenda. Así que, Gabriela, te dejamos el piso como para que presentes el informe. Gracias. Mil gracias, Ariel. Voy a compartir mi pantalla un segundo. ¿Ya lo están pudiendo ver? Se ve todavía no como... Ahí está, ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mónica y Ariel, por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, tarde ya para algunos, para compartir algunos de los resultados de este estudio sobre programas de visitas domiciliarias en América Latina y el Caribe. La presentación el día de hoy la voy a hacer yo, pero este es un estudio que realicé junto con mi colega Marcela Ponce de León. La motivación para el estudio, Mónica me ha hecho el favor ya de contarla incluso mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo, así que puedo avanzar aún más rápido antes de entrar de lleno a hablar más en detalle de los objetivos. Quizás solo hablar muy brevemente de los programas de visitas domiciliarias y de lo que ya sabemos respecto a ellos, ¿no? Y creo que hay bastante evidencia generada al respecto, y yo creo que me quedo con enfatizar tres ideas, ¿no? Existe evidencia internacional sólida respecto a cómo estos programas tienen impactos positivos y significativos, tanto en los resultados de los niños, su desarrollo cognitivo, socioemocional y del lenguaje, como en resultados de las madres y de los cuidadores, ¿no? Por ejemplo, en sus prácticas parentales. Un segundo tema importante es que estos efectos que logran los programas de visitas domiciliarias serían efectos duraderos que se mantienen en el tiempo, como han demostrado algunos estudios de seguimiento en el largo plazo. Y lo último, y que me parece clave, es que para que estos efectos tengan lugar, los estándares, los programas de visitas domiciliarias tienen que mantener estándares de calidad elevados, ¿no? Y sobre esto, Florencia, que es parte del panel, ha hecho una cantidad de estudios realmente importantes y que han sido aportes muy valiosos en este sentido, ¿no? Entonces, el tema de la calidad es clave. Sin calidad en los programas no hay el beneficio, no hay todos estos beneficios de los que estamos hablando.
Entonces, justamente por todos esos potenciales impactos de los programas, es que nos interesa seguir aprendiendo sobre ellos. Entonces, nosotros tuvimos un doble objetivo. Por un lado, queríamos caracterizar a 10 programas de visitas domiciliarias en la región, y queríamos hacer esta caracterización a partir de una descripción detallada de su base institucional y normativa, de la cobertura y descripción del servicio que se brinda a las familias, ¿no? Detallando el currículo, los servicios que están los recursos humanos a cargo de las visitas, la gestión y costos del programa y sus mecanismos de seguimiento y evaluación. Y al mismo tiempo, también queríamos, a partir de esos estudios de caso que habíamos construido, realizar un análisis transversal regional que nos permitiera sacar aprendizajes sobre 7 temas que eran de interés, ¿no? Los arreglos institucionales y la gestión de los programas, el currículo y la estructura de las visitas domiciliarias, las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional del personal a cargo de los programas, aspectos de equidad de género en el diseño y la implementación de los programas, la efectividad de estos programas, comparación de costos y paquetes, y la incorporación de modalidades virtuales e híbridas en estos programas. En la presentación del día de hoy, yo me voy a centrar en compartirles resultados relacionados con este segundo objetivo, ¿no? El del análisis transversal. Yo los invito a leer la publicación de UNICEF, que imagino van a compartir con ustedes en breve, para tener detalles sobre los estudios de caso en los 10 países. Antes de ir a los resultados, quisiera mencionar solo algunos aspectos de la metodología, porque no tengo tiempo para entrar de lleno en ello, pero esta es información que está en el informe. De los programas existentes en la región, nosotros hicimos una selección intencional de casos. Los casos que entran son los que están aquí señalados en el mapa. Y la selección intencional la hicimos a partir de un conjunto de criterios donde nos interesaba tener programas que fueran públicos o públicos privados y que estuvieran vigentes, que fueran programas que se implementaban a escala nacional o por lo menos en varias de las regiones de los países. Queríamos tener también variabilidad geográfica en nuestra selección final de programas, teniendo programas en países en Norte, Centro y Sudamérica. Le dábamos prioridad a programas que tuvieran evaluaciones de impacto, que nos permitieran conocer o tener más información sobre la efectividad de los programas en el logro de sus resultados. Y también quisimos seleccionar programas con distintos perfiles de fuerza laboral, ¿no? Programas donde las visitas estaban a cargo de profesionales, y programas donde las visitas estaban a cargo de actores comunitarios o personal paraprofesional. Además de los 10 casos de la región, nosotros construimos también los perfiles para otros 3 programas, perdón, ya no en la región, sino en países OSD, pertenecientes a la OSD, 2 en Estados Unidos y 1 en Nueva Zelanda, como para poder conocer sobre la organización y funcionamiento de este tipo de programas en otros contextos y ver si teníamos cómo sumar elementos de esos contextos al diálogo sobre las lecciones aprendidas en América Latina. Este es un estudio sobre el panorama de la oferta de los programas y visitas domiciliarias, que básicamente se basa en el análisis de datos secundarios. Hemos hecho mucho trabajo de gabinete, revisión
de documentos de los programas, de evaluaciones externas que se les han realizado, y también hemos hecho entrevistas con los gestores, con funcionarios de los programas y con especialistas regionales que conocen los programas, ¿no? Y a partir de eso hemos construido los estudios de caso. Como les decía, los 10 programas que hemos analizado para hacer este análisis transversal regional, que es lo que yo voy a compartir en esta presentación, se pueden organizar en 2 grandes grupos. Aquellos programas donde la visita está a cargo de un profesional, que son los programas de México, Uruguay, Colombia, Brasil y Chile, y aquellos programas donde la visita está a cargo de un actor comunitario o de un personal paraprofesional acompañado de un supervisor en la realización de las visitas, que es el modelo de Jamaica, que ha sido replicado también en otros países de la región, y ahí se encuentran en ese grupo Jamaica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana. Entonces, entramos ahora sí a compartir los resultados del análisis transversal en cada uno de los 7 temas que les había mencionado. Entonces, lo primero es el tema de los arreglos institucionales y la gestión de los programas de visitas domiciliarias. La mayor parte de nuestros estudios de caso, el programa de visitas domiciliarias era gestionado desde el sector de desarrollo e inclusión social, aunque también habían algunos casos donde el programa pertenecía al sector de educación o al sector salud, ¿no? Los programas usualmente estaban enmarcados en una política o una estrategia nacional, y principalmente en los programas a cargo de actores comunitarios o paraprofesionales, lo que encontrábamos es que existían mecanismos de participación comunitaria. En las entrevistas con los gestores o funcionarios de los programas, lo que identificamos como desafíos en la gestión de los servicios, yo diría que son exactamente los mismos desafíos que surgen para cualquier otro tipo de programa o servicio para la primera infancia, y creo que varios de ustedes deben estar familiarizados con esto, y es el tema de las dificultades para la articulación sectorial y también para la articulación vertical entre niveles de gobierno, pero principalmente para la articulación sectorial para la atención de la primera infancia, ¿no? Un tema que repitieron en varias de las entrevistas en distintos países era que, por ejemplo, a falta de un padrón nominal que permitiera identificar en el territorio qué servicios estaban recibiendo las distintas familias y niños, se terminaba haciendo una sobrecarga de las familias porque distintos programas llegaban a visitar a las mismas familias, ¿no? Pasando al siguiente tema del currículo y la estructura de las visitas domiciliarias, encontramos que los 10 programas estudios de caso contaban con algún tipo de documento curricular, ¿no? No todos lo llamaban necesariamente currículo, pero todos tenían algún tipo de documento curricular. Y en este se hacía referencia a actividades en todas las áreas de desarrollo que estaban organizadas según grupos de edad, ¿no? Normalmente organizados de 3 meses en 3 meses. Y en general a lo que se apuntaba con este currículo era a fortalecer prácticas de cuidado saludable, de apego seguro, y a lograr en los niños aprendizajes a partir, en los niños y niñas, ¿no? Aprendizajes a partir de interacciones de calidad. Dicho esto, que era como un denominador común,
encontramos sí matices diferentes en la propuesta metodológica y la forma en la que se aterrizan es este currículo, digamos, cuando el programa está a cargo de profesionales que cuando el programa está a cargo de actores comunitarios. En el primer caso, cuando las visitas están a cargo de profesionales, la propuesta metodológica lo que suele enfatizar mucho es la importancia de trabajar un diagnóstico inicial y de elaborar junto a la familia un plan de trabajo, ¿no? Y el foco está puesto en que hay que adecuarse a las necesidades de la familia, se trata de ser flexible, de que el plan de trabajo responda exactamente a lo que la familia requiere y de buscar las formas de conectar a las familias con la red de soporte de servicios en el territorio que respondan a sus necesidades. Entonces la palabra clave es flexibilidad, ¿no? Para responder a necesidades. Es lo opuesto en el caso de las visitas a cargo de actores comunitarios. Basado en la evidencia que hay a partir del estudio de este tipo de programas, lo que se requiere aquí es una estructura y una secuencia de la visita que esté claramente definida y pauteada, ¿no? Los actores comunitarios y el personal paraprofesional lo que necesita es un guión metodológico totalmente estructurado, porque ese es el respaldo que tienen para hacer su trabajo, donde esté muy detallado el objetivo de cada sesión, las áreas del desarrollo trabajados, la secuencia metodológica a seguir y los materiales necesarios, ¿no? Se entregan guías y materiales cada vez más completos y detallados para las facilitadoras o las educadoras comunitarias, ¿no? Y eso es lo que respalda su trabajo con las familias. Aquí la comparación no está hecho para decir que uno es mejor que el otro, sino para hacer notar que las propuestas metodológicas son diferentes y en qué sentido. En este punto, un tema que sí quería resaltar era que cuando comparábamos los programas en América Latina con los de países, con los programas de la OECD que estudiamos también, veíamos que tenían en común que todos buscaban fortalecer prácticas de cuidado saludable y promover aprendizajes, pero en los programas de la OECD había además una tercera capa que tenía que ver con la búsqueda del bienestar familiar y de la mejora de circunstancias familiares, personales y familiares, ¿no? Pero pensando en todos los miembros del hogar, ¿no? Y esa era una capa interesante que estaba muy marcada en los programas en países OECD que en América Latina no se encontraba. En cuanto a las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, se identifican claramente en general en todos los programas el momento de capacitación inicial y de formación continua, ¿no? La capacitación inicial suele estar enfocada en el caso de todos los programas, casi todos, ¿no? 8 de 10 programas. Está enfocada en las funciones del rol del visitador y en los protocolos a seguir durante las visitas. Y en el caso de la formación continua, lo que encontrábamos era que las capacitaciones en servicio entre países había variabilidad, digamos, en la forma de entrega de estas capacitaciones en servicio. Podían ser videoconferencias o talleres o jornadas o encuentros regionales. Y también había cierta variabilidad en la frecuencia. En algunos países son sí o sí capacitaciones mensuales, mientras que en algunos otros países son un poco más espaciadas, cada 4 meses.
Normalmente tiene que ver con que si el personal es paraprofesional, las capacitaciones suelen ser un poco más, las capacitaciones en servicio suelen ser un poco más frecuentes. Y si son personal profesional, un poco más espaciadas. Y en el caso de la mentoría y el acompañamiento, también encontramos algunos matices en función de los perfiles de quienes hacen las visitas. Si los programas están a cargo de actores comunitarios, el acompañamiento y la supervisión ocurre por lo menos una vez al mes, buscando tener estos espacios para dar retroinformación luego del acompañamiento, mientras que cuando los programas están a cargo de profesionales, los esquemas son un poco más laxos, no necesariamente hay esta supervisión cada mes, y más bien lo que se promueve mucho es el acompañamiento entre pares. En cuanto a las oportunidades de desarrollo profesional, solo en algunos de los programas a cargo de profesionales encontramos que existían oportunidades de ascender o de ser promovido dentro del programa, lo que es importante para reconocer y valorar los roles, digamos, de quienes realizan labores de cuidado. Y en el caso de los programas a cargo de actores comunitarios o personal paraprofesional, claro, no existen estas posibilidades de promoción o ascenso, pero encontramos, por ejemplo, casos como en Perú o en Ecuador, donde lo que existe para reconocer o valorar de algún modo el rol son estos escenarios de certificación de competencias laborales, o por ejemplo en Ecuador, donde hay una propuesta de ofrecer becas para cursar estudios superiores a los actores comunitarios que hacen las visitas domiciliarias. En cuanto al tema de equidad de género en el diseño e implementación de los programas, cuando revisamos los diseños de los programas, casi todos los programas declaran incorporar el enfoque de género. O sea, declaran tener el enfoque de género como uno de sus enfoques, ¿no? Desde el diseño. Y esto lo traducen en el reconocimiento de la corresponsabilidad de ambos padres en el cuidado y en la educación de sus hijos, y desde su diseño los programas hacen un llamado a trabajar con ambos padres durante las visitas. Pero ya pasando de lo que declaran en sus documentos de diseño a acciones concretas, por ejemplo, de los programas para tratar de implementar eso, encontramos algunos ejemplos que nos compartieron los gestores durante las entrevistas de acciones que habían llevado a cabo para ir volviendo realidad esos principios que estaban en el papel, ¿no? En el caso de Uruguay, por ejemplo, a mí me pareció sumamente interesante de parte de los equipos técnicos cuando nos compartieron en la entrevista que ellos habían tenido que hacer una revisión de los procedimientos del programa para ajustar sus protocolos y que realmente estuvieran en sintonía con esta idea de la corresponsabilidad de los cuidados y con trabajar con ambos padres durante las visitas. Porque, por ejemplo, aunque tenían la idea de que así fuera, los protocolos estaban hechos, porque así venía desde antes, para decir, recoja información sobre, no sé, la salud de los niños, pregúntele a la madre, ¿no? Entonces, claro, el propio programa tiene que mirarse a sí mismo, ir cambiando esas cosas y ajustando eso, digamos, replantearse sus propios procedimientos para ponerlos en sintonía con lo que está declarando en su enfoque, ¿no?
De manera similar, en Colombia hicieron capacitación del personal en enfoque de género. En Chile entregaron recursos educativos que promueven la corresponsabilidad y la equidad de género. Y Brasil y Perú incorporaron visitadores hombres. En las entrevistas nos compartieron que todavía tienen desafíos y retos pendientes sobre esto. Para Uruguay, un tema que ven como reto es cómo extender el periodo de trabajo con las familias cuando detectan la presencia de violencia de género. Y en Brasil y en Perú es un tema la resistencia de las familias al trabajo con facilitadores hombres, ¿no? Pero, por ejemplo, en Perú hay algunos resultados alentadores sobre cómo esto finalmente puede superarse. En cuanto a la efectividad de los programas de visitas domiciliarias en la región, hay alguna evidencia. No hay muchísima evidencia, pero sí hay alguna. Y, a ver, los mensajes que nos deja esta evidencia, ¿cuáles son? Sí se ha encontrado evidencia sobre el impacto de los programas de visitas domiciliarias en algunas prácticas parentales y en algunos indicadores de desarrollo infantil y también en algunos indicadores del estado nutricional, ¿no? Esto principalmente a partir de evaluaciones en los programas de visitas de Ecuador, Perú y Uruguay. Ahora, estos efectos, la verdad es que han sido efectos que podríamos llamar hasta cierto punto moderados, y la información que se ha recogido respecto de la implementación en esas evaluaciones de impacto o las evaluaciones de implementación o de procesos que se han hecho independientemente, no necesariamente relacionadas con esos estudios, la verdad que nos dan algunas pistas de qué es lo que podría estar limitando los efectos de los programas, ¿no? Y principalmente tienen que ver en el fondo, con la calidad de las visitas, ¿no? Por un lado, no estarían habiendo por un lado estaría la cantidad y la calidad de las visitas, ¿no? Estarían habiendo menos visitas de las previstas y habría mucha heterogeneidad en cuanto a la calidad de las visitas, ¿no? Dependiendo de el nivel de competencia de la facilitadora o la educadora que te visita. Y lo otro es también las condiciones de ejecución de las visitas no siempre son las óptimas, y eso también pone en riesgo la calidad de la visita. Luego están las evaluaciones en Brasil y Jamaica, que como pueden ver en el cuadro, son las más recientes, y lo que implica que sean las más recientes es que en el fondo lo que han terminado evaluando esas evaluaciones no son visitas domiciliarias en el sentido tradicional, sino lo que han terminado evaluando son modalidades híbridas o virtuales de estos programas de visitas domiciliarias. Y lo cierto es que el impacto, la verdad, lo cierto es que en el caso de Brasil no hubo impacto ni en las prácticas parentales ni en desarrollo infantil, y en el caso de Jamaica, donde fue híbrido, en el caso de Brasil se volvió totalmente remoto, y en el caso de Jamaica fue híbrido, y entonces hubo efecto en algunas prácticas parentales y no se evaluó el efecto en desarrollo infantil. Esto me da pie para entrar al siguiente tema, que ya es el penúltimo, y tiene que ver con la reflexión sobre las modalidades virtuales e híbridas en los programas a raíz de la pandemia, ¿no? En el año 2020 hubo que pensar en hacer el cambio a estas modalidades porque no había otra opción debido al cierre de los servicios y a las cuarentenas, ¿no es cierto? Pero hoy
en el 2024, digamos, y desde hace un par de años quizás también, estas modalidades de algún modo llegaron para quedarse, no sé, le ponemos signo de interrogación, pero lo cierto es que en algunos países son modalidades que por lo menos ya están reconocidas formalmente como modalidades de atención en situaciones de emergencia o riesgos de desastre, pero que también están en la bandeja siendo consideradas como modalidades para expandir la cobertura de los servicios porque son modalidades más flexibles, menos costosas, escalables porque te permiten llegar a más familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que es necesario que generemos evidencia respecto a la efectividad de estas modalidades, ¿no? Lo que comenté hace un rato sobre Brasil y Jamaica da algunas pistas iniciales, pero hay que seguir aprendiendo respecto a eso, ¿no? Y como decía el equipo de investigación que hizo la evaluación en Brasil, el contacto virtual en mayor o menor medida habría sido un sustituto imperfecto de las visitas al hogar, ¿no? Y por último, el último tema, el de los costos de los programas de las visitas domiciliarias en la región. Este tema fue un tema difícil. Nosotros teníamos en principio el plan de calcular los costos directamente nosotros. Finalmente lo que se reporta en el estudio y está explicado ahí es un reporte del costo anual por familia o gestante hecho por los propios programas, indicando qué cosa es lo que consideran para ese cálculo. Como se observa claramente, y como era de esperar, obviamente, los costos varían en función al tipo de programa y al personal que está a cargo del programa, ya que qué se está considerando, ¿no? Eh, como parte del paquete. Pero, por ejemplo, un tema interesante es el costo más o menos similar que tienen los programas de Perú y Ecuador, que son programas bastante similares, digamos, en el tipo de programa y que en términos del paquete considerado están ofreciendo, o sea, han tomado en cuenta más o menos lo mismo, ¿no? Entonces ese sería el costo de programas con actores comunitarios. A diferencia de un programa como el de Uruguay, que es un programa sumamente complejo en términos de personal, porque es un programa que trabaja no solo con un personal profesional, sino que se mueve además trabajando en duplas. Entonces hacen la visita dos profesionales, además de toda la red de soporte en los territorios, ¿no? Y eso explica el precio también, el costo también. Para terminar entonces, una reflexión final con ideas de implicancias de política que nos deja el estudio, ¿no? Entonces, hay gran potencial en los programas de visita domiciliaria para fortalecer prácticas parentales, para promover interacciones de calidad, para potenciar el desarrollo infantil, pero es fundamental garantizar la calidad de los programas, ¿no? Y estas implicancias de política quizás nos ayudan a pensar en eso. Entonces, hay que fortalecer la articulación horizontal y vertical y una propuesta ahí para mejorar la gobernanza territorial y la articulación intersectorial puede ser el presupuesto orientado a resultados de desarrollo infantil temprano. El Diálogo y UNICEF han trabajado varios eventos y publicaciones sobre este tema. En cuanto al currículo y estructura de las visitas, hay que seguir insistiendo en guías y manuales detallados, en particular para programas a cargo de actores comunitarios.
En el caso de los programas a cargo de profesionales, una idea importante sería a esos planes de trabajo que se hacen con las familias, incorporarles indicadores que permitan evaluar cómo se está avanzando en el cumplimiento de las metas. Creo que es una capa interesante esta de evaluar la búsqueda del bienestar familiar en general, ¿no? Además de trabajar los otros aspectos que se hacen en los programas. Y en el currículo también enfatizar aún más este enfoque transformador de género que promueva relaciones equitativas y afectuosas, así como interacciones libres de violencia para toda la familia. En cuanto a las oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, en la formación inicial, los momentos de inducción y capacitación inicial están bastante consolidados en todos los países y quizás lo que podría complementarse es un momento inicial más práctico de observación del trabajo de visitadores con más experiencia, que es algo que, por ejemplo, se suele hacer en los programas que estudiamos en países de la OECD. La formación en servicio, lo central es el acompañamiento con fines de mentoría, y ahí la recomendación principal podría ser fortalecer el acompañamiento y la figura del supervisor, ¿no? Profesionalizándolos, quizás dándoles una formación como supervisores profesionales y también promoviendo la elaboración de actas de acuerdo luego de cada sesión de supervisión o de acompañamiento que permita hacer seguimiento a esos acuerdos. Y en cuanto a las oportunidades de desarrollo profesional, hay que encontrar las formas de tenerlas en los distintos programas, porque esta es una forma de ofrecer reconocimiento y revalorizar el rol de quienes ejercen programas de cuidado, el rol de cuidadores en estos programas, ¿no? Las modalidades virtuales híbridas, creo que ya lo dije antes, puede que hayan llegado para quedarse, pero si es así, es fundamental entender cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones y seguir generando información respecto a su efectividad. El 5 lo puedo ampliar en preguntas si quieren, y para cerrar, una agenda de evaluación y medición a futuro. Yo creo que es evaluación seguir generando evaluación sobre la efectividad de los programas, enfatizar la importancia de tener información sobre la implementación de los programas y en particular sobre la calidad de las visitas, que es un aspecto clave para el éxito de los programas. Y por último, en el tema de la medición del desarrollo infantil, velar por o promover el uso de instrumentos que sean válidos y confiables, que sean reconocidos internacionalmente y de preferencia que estén siendo usados en otros contextos para poder hacer eventuales comparaciones entre países. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Aclaro para todos que el informe está disponible, lo pueden, en el chat tienen la página de la cual lo pueden descargar. Estamos grabando toda esta presentación, el video va a estar en nuestra página. Después del evento, todos van a recibir un email con el vínculo a eso y al PowerPoint, a la presentación que hizo Gabriela. Así que para seguir ahora, tenemos dos comentaristas. La primera tuvo un inconveniente el día de hoy, así que nos manda sus comentarios por video. Estamos hablando de Florencia López Bo, que hasta hace poquito estuvo trabajando en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, liderando toda esta agenda de primera infancia,
y desde el mes pasado está como la nueva directora del Centro de Estudios sobre Primera Infancia en la Universidad de Nueva York, el llamado Global Ties for Children. Entonces, sin más, vamos a poner el video de Florencia. De Gabriela Guerrero de Grade, en coordinación con UNICEF y el Diálogo Interamericano. Fue de verdad un placer leer este panorama de los programas de visitas domiciliares en América Latina y el Caribe que acaban de lanzar, y creo que será una herramienta muy valiosa para los hacedores de políticas en la región que buscan implementar o escalar este tipo de programas. Encontré en particular muy útiles los cuadros, resumen de cada sección, que para el lector con poco tiempo pueden servir de referencia frecuente y de fácil organización. En primer lugar, quiero destacar lo oportuno del estudio. Justamente en el nuevo marco sectorial de primera infancia que publicó este año el Banco Interamericano de Desarrollo, se destacaban dos grandes retos que están muy alineados con los hallazgos de este reporte. El primer gran reto de la región es el de ampliar la cobertura de los programas de primera infancia, el cual aún dista mucho de la de los países más ricos. Mientras el 15% de los niños entre 0 y 2 años, por ejemplo, va a un jardín, en los países de la OCDE es un 43%. O sea, hay un 30 puntos porcentuales de diferencia. Y si bien las cifras mejoran para los niños más grandes, 7 de cada niño de entre 3 y 5 años van a un centro de cuidado preescolar, son 9 de cada 10 en los países ricos. Y la heterogeneidad por franja etaria y entre países es grande, y menciono esto porque este reporte, si bien se focaliza en los programas de visitas domiciliares, se inserta y se lo dice muy claramente en la introducción, en un contexto en el que los países están concibiendo sistemas de cuidado integrales y que incluyen a los jardines infantiles, los preescolares y otras prestaciones para mejorar el bienestar de los cuidadores principales, que en general son las madres. Y yendo ahora al tema que nos ocupa hoy, de las visitas, veíamos que si bien los programas de apoyo a las familias están cada vez más presentes, su cobertura es limitada, solo existen en una decena de países y presentan desafíos de focalización y aceptación. Es importante tener esto en cuenta porque, dada la naturaleza muy intensiva en recursos humanos y en interacciones uno a uno, y el tipo de focalización de las visitas domiciliares, que usualmente se dan en zonas rurales, dispersas o con poblaciones en riesgo muy vulnerables, no se va a llegar a una gran escala con este tipo de servicio. El segundo desafío, que también está muy alineado con este reporte de UNICEF, que es el de la calidad de las interacciones adulto-niño, en particular la llamada calidad de los procesos, que es lo que realmente importa para mejorar el desarrollo infantil, presenta puntajes muy bajos en la región cuando se la miden los centros de desarrollo infantil. Y para mejorarla, se necesita un recurso humano motivado, sin tanta rotación, como vemos en la región, una muy alta rotación, y con capacitaciones y acompañamientos regulares. Lo mismo aplica para los programas de visitas domiciliares, aunque lamentablemente sabemos mucho menos de la calidad de este tipo de programas, y esto debería ser realmente una prioridad de política pública, poder medir esta calidad de manera frecuente y costo efectiva. En este punto, recientemente quería remarcar que se ha hecho un ejercicio muy innovador del Centro Global Ties for Children de la Universidad de Nueva York, que fue medir la calidad de los procesos de visitas domiciliarias remotas, grabando el audio de las visitas implementadas por llamada telefónica en Oriente Medio con una herramienta de tipo checklist estructurada. Y este tipo de herramientas, además de servir como una herramienta costo efectiva para el monitoreo de visitas presenciales,
se podrían utilizar en los modelos de teleasistencia, como los de Uruguay Crece Contigo, o los varios modelos híbridos que siguen en pie post-pandemia en varios países como México, Ecuador, Perú y otros, y que se describen muy bien en una de las subsecciones del reporte. Ahora, para finalizar, algunos breves comentarios sobre la sección 2 del reporte, el tema de efectividad de estos programas, y luego algunos temas de la sección 6 y su análisis transversal, en particular efectividad, costos, modalidades híbridas y equidad de género. En la sección 2, como bien dice el reporte, sabemos que los programas de visitas domiciliares evaluados funcionan, pero que el gran reto es escalarlos. Algo que siento que se podría haber revisado tal vez un poco más es el tema de la escala, y del cual deberíamos aprender más sobre las evaluaciones también en curso. Sabemos que no es lo mismo que los impactos de un programa de 62 niños, como el jamaiquino, uno de 720 en Colombia o 70.000 en Perú. Cuanto mayor es la escala, menor suele ser el impacto, y en general no hay sostenibilidad del impacto cuando los programas son muy grandes. Los retos de la escala pasan por mejorar nuevamente la calidad de los procesos, la calidad estructural y la fidelidad de la intervención, como también explica muy bien el reporte. Y existen evaluaciones rigurosas de otros modelos a escala, más allá de REACH-UP, que arrojan resultados mixtos, la verdad, pero que indican que cuando los programas se implementan bien, en general generan relaciones beneficio-costo elevadas, a pesar de tener impactos pequeños, lo cual es muy importante para un ministro de Economía que tiene que decidir sobre el uso de recursos escasos. Por ejemplo, un programa de visitas domiciliarias que evalué y en el que participaron 33.000 niños de 0 a 3 años en 37 municipios rurales de alta pobreza en Nicaragua, obtuvo un impacto pequeño de apenas 0,11 desvíos estándar sobre el desarrollo infantil, pero que significaron una reducción del 40% de la brecha socioeconómica entre los beneficiarios del programa. Y el reporte hace un buen trabajo contando los impactos y los costos de este tipo de programa, porque es muy importante subrayar las relaciones beneficio-costos que son elevadas, incluso cuando los efectos de las evaluaciones pueden ser relativamente pequeñas en tamaño. Y esto, otra excelente recomendación que hace el reporte, que es la de implementar, y esto se viene haciendo en varios países de la región, una mejor gobernanza y articulación sectorial a favor de la primera infancia, junto con un presupuesto por resultados que tiene que tener en cuenta los costos y la efectividad. En cuanto a las modalidades híbridas, el reporte es una excelente descripción, y es claro que si bien proporcionar recursos a las familias a través de medios digitales o en combinación con servicios presenciales podría ayudar a ampliar la cobertura y a estar presentes en situaciones de crisis climáticas o políticas, la efectividad de este tipo de modalidades híbridas para mejorar el desarrollo infantil y las prácticas de crianza parecería ser limitada según las evaluaciones con las que contamos al momento. Por último, quisiera comentar sobre la recomendación de incorporar a los padres varones, y la verdad que hasta la fecha los datos son muy limitados. En todo el mundo solo el 7% de las intervenciones de crianza evaluadas de forma rigurosa han centrado su atención en los padres varones. Actualmente el MIDES de Uruguay está evaluando el programa Parentalidades Comprometidas, un programa de crianza pero en centros de cuidado, que busca mejorar la corresponsabilidad de género en el cuidado, y esperamos que esto también dé algunas luces sobre este tipo de modalidades. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de leer el reporte. Estoy segura que será de mucha utilidad para aquellos que busquen implementar este tipo de programas. Y muy buenos días. Bueno, una gracias virtual a Florencia por los excelentes comentarios. Desgraciadamente no la tenemos con nosotros para hacer seguimiento. Quiero ahora invitar a Irma Luna Fuentes. Irma es la subdirectora de Educación Inicial en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Irma, el
micrófono es tuyo ahora. Muchas gracias, Ariel. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes. Y pues quiero agradecer para empezar al diálogo interamericano esta invitación que nos hizo para revisar el documento y hacer los comentarios, a UNICEF y a Grade, especialmente Gaby y Marcela, que han sido muy insistentes en este trabajo porque les tocó un reto importante que es recoger información a nivel nacional en la región, y esto a veces cruza por muchas cosas. Ha sido un ejercicio muy interesante porque cuando nos hicieron la invitación, justamente se estaba cerrando una etapa en México de política pública muy importante que quiero poner como primer lugar de este desafío. Sin duda, potenciar el desarrollo integral de niñas y niños es el objetivo primordial de si queremos lograr que haya otro tipo de ciudadanos, ¿no? Los retos que marca este estudio nos ayudaron a ver que la base normativa, la gestión y el funcionamiento son tres ejes que debemos tener presentes para saber por dónde vamos. En México se modificaron muchas cuestiones institucionales a partir de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, de la creación de la Política Nacional de Educación Inicial, y obviamente se apostó por modalidades de atención que llegaran a población vulnerable. En este estudio nosotros encontramos muchas cosas que servirán de faro para fortalecer los programas de visitas a los hogares. Este programa, por ejemplo, para México inició en 2018 e hicimos un gran recorrido por América Latina para dimensionar qué se estaba trabajando y cuáles eran las evaluaciones que se tenían, pero justo con todas los hallazgos de este documento, yo me quiero remitir sobre todo a lo que tiene que ver con la importancia de la gestión y los convenios institucionales, que me parece es un punto nodal cuando ustedes revisen este documento, que tenemos que trabajar. Los programas no pueden seguir siendo solamente en una dimensión, sino que tienen que compartir corresponsabilidades con aspectos muy, muy definidos en convenios. Por otra parte, en el estudio se habla a profundidad de cómo se ofrece la capacitación de los agentes educativos y estos recursos humanos que en el caso de México son profesionales de la educación, que tenían además un proceso de formación ya de muchos años porque estaban en un programa de orientación a padres de familia que coordina el Consejo Nacional de Fomento Educativo. En realidad, al transformarse en visitas a los hogares, se hizo un estudio FODA que nos pudo dar cuenta de algunas cuestiones de ajustes en la metodología de los programas, en lo que advertimos que el seguimiento y el acompañamiento del supervisor de esta modalidad es fundamental. Para que podamos lograr los objetivos que están establecidos, requerimos lo que el estudio dice, ¿no? La participación de personas que puedan monitorear, dar seguimiento, acompañar y continuar un proceso de formación y profesionalización de estos agentes educativos. En México se están haciendo muchos esfuerzos para que esto se curse a través de licenciaturas, maestrías. Está una iniciativa a nivel de la Secretaría de Educación con las universidades públicas del país, y nos parece que eso podría aliviar esta parte del reconocimiento del que se estaba mencionando. Por otra parte, las lecciones aprendidas en relación al COVID nos dejaron otras estrategias de trabajo donde, por ejemplo, el acercamiento a las familias fue de manera distinta. Los agentes educativos se ganaron el respeto de las familias al estar en esas condiciones, lo cual nos habla de la gran necesidad que tienen las familias de dialogar, no solamente del aspecto de aprendizaje de sus hijas e hijos. Y aquí quiero sumarlo a algo que retomo del estudio, que es esta búsqueda del bienestar. Los agentes educativos no solamente se enfrentan
a cuestiones de trabajo con las infancias, sino que muchas veces los problemas de los adultos, de las personas cuidadoras, los rebasan y es ahí donde la intersectorialidad se tiene que hacer presente. ¿Cuáles fueron las lecciones que nosotros tuvimos en la etapa de COVID? Para nosotros la presencia de los libros en las familias y el portador cuidado, vigilado y asegurándonos de cero contagio fue un factor determinante. De igual manera, los mensajes que recibieron las familias. Eso hasta ahora ha sido un factor que ayuda cuando tenemos alguna otra situación de emergencia, ¿no? Todos nuestros países cruzan por huracanes, sismos, etcétera, y entonces sí hay una estrategia para continuar. Por otra parte, algo que se analizó en el estudio FODA fue el ratio por agente educativo. Empezamos con 20 niños, niñas por cada agente. El estudio nos habla que van de 15 a 20, ¿no? Y que incluso hay programas con 25, pero que aquí tiene mucho que ver con el trabajo de acercamiento familiar que se tiene, ¿no? Tenemos poca intervención de padres varones. Ahí sí ya hay agentes educativos varones que van con las mismas dificultades que presenta la región. Y por otra parte, ¿qué se ha identificado? ¿Qué potencial tienen estos programas? Un gran impacto en la interacción, en el cuidado, interacciones cálidas y afectivas, la prevención del maltrato como práctica de crianza, el impacto en el lenguaje, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hemos ido rescatando en el estudio y que obviamente cruza justamente con lo que ahora se está manejando en el sistema de políticas de cuidado, que tiene que ver con atender, asistir y respaldar no solamente al que recibe el cuidado, sino al cuidador. Por otro lado, para alimentar esta agenda de calidad, creo que es importante recoger la información que nos ha dejado, o al menos en el caso de México que leímos el informe. Por un lado, el trabajo con mujeres privadas de la libertad que hace Uruguay, ¿no? Lo preguntaban ahorita en el chat, ¿no? Si hay trabajo, habría que ver, y yo agregaría ahí que serían otras modalidades de atención en visitas a los hogares. Por ejemplo, las madres que ahora están haciendo home office, las que tienen restricciones por algún tipo de enfermedad, que no pueden desplazarse o que no pueden llevar a sus hijos e hijas a otro lado. Los otros servicios públicos como las bibliotecas que muchas veces llegan familias, y creo que es una de las atenciones que se necesita hacer igual en algunos casos, en algunos centros de atención infantil, donde no tenemos oportunidad de dialogar a veces con las familias. Por otra parte, Uruguay también nos aporta la teleasistencia para personas que esperan la atención presencial, o sea, en tanto tienen acceso a un centro de atención infantil, que haya un mecanismo de orientación a las familias para que vayan preparándose para la separación temprana, para cubrir otras necesidades inmediatas que se tienen. Y me parece destacado el trabajo en duplas. Yo aquí lo retomaría en México con este trabajo intersectorial, sobre todo con sector salud y también con sector bienestar, para poder identificar en un padrón nominal qué otros servicios reciben las familias y poder atender esta parte de la que habla el estudio con relación a las necesidades de alimentación. La profesionalización tiene que ser integral. El agente educativo requiere varios aspectos que son importantes de atender y que necesariamente tenemos que identificar cómo haríamos para que ese agente educativo reciba una inducción y después un proceso de formación permanente que les permita de verdad poner en marcha esas capacidades parentales que tienen las familias, pero que de repente cuesta mucho trabajo en la interacción personal poner en juego.
De Colombia rescatamos que hay ejes para la profesionalización. En México tenemos por lo menos dos, que son el sostenimiento afectivo y el desarrollo de la creatividad, y la atención por grupos territoriales. O sea, de repente el agente educativo está en una colonia muy grande y se necesitan crear como estas redes de apoyo para poder avanzar en la atención de las familias. De Brasil nos interesa particularmente el papel de la comunidad, el trabajo comunitario así es uno de los ejes ahora del trabajo en México, y de repente es lo que en este tipo de programas cuesta más. ¿Cómo hacemos que la comunidad se vuelva corresponsable y colabore en que se den las visitas? Sobre todo en generar la confianza hacia el agente educativo y y un registro, el otro aspecto es el registro electrónico de las visitas. Me parece un auxiliar importante para el agente educativo ir registrando qué es lo que encuentra en cada visita, qué es lo que se le está presentando en la dinámica, ¿no? Y hacia dónde va a gestionar el apoyo para esas familias, o sea, si es un aspecto de salud, si es un aspecto que tiene que ver con algún otro procedimiento, que esté ahí registrado para que el supervisor siempre tenga elementos que le permitan dar el acompañamiento pertinente, ajustado a las necesidades, que trascienda. No hacer reportes solamente como un aspecto burocrático, sino como un aspecto de acompañamiento donde podamos sumar todos los que podamos tener acceso a esa información. Por otro lado, me pareció particularmente interesante pensar cómo redactamos los materiales para que no se queden solo en el territorio femenino. Es decir, estas preguntas que se hacen, pues abrirlas de tal manera que el padre de familia se sienta involucrado, a veces es otro cuidador varón que se queda a cargo de las infancias. ¿Cómo hacemos que eso tenga mayor participación? Y en el sentido de algunas notas que vienen ahí, me llama la atención y sucede en México, que tenemos más niñas y niños inscritos de año y medio en adelante, ¿no? Mientras que el programa está planteando esta cuestión desde el último trimestre de la gestación, y coincidimos en que hay una orientación que se necesita hacer, pero que muchas veces en esa etapa lo refieren más al aspecto de la salud. Creo que también se necesita seguir haciendo evaluaciones, sobre todo de costo-beneficio, para eficientar recursos y procedimientos, ¿no? Hay cosas que en otras instituciones, datos, información y demás, nos pueden abonar y que de repente no los tenemos a la mano, ¿no? Esta cuestión de la cobertura en México es sumamente importante. Tenemos un territorio muy grande, tenemos familias muy diversas, ¿sí? Colocadas además en lugares donde a veces pareciera que no hay problemas para que el niño goce de todos sus derechos y pueda desarrollarse, pero que sí lo son, ¿no? O sea, entonces vamos a pensar en cómo podemos hacer un sistema que permita que se pueda ampliar la cobertura sin descuidar el tener un agente educativo profesional capacitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Irma, por esos excelentes comentarios. A ver, tenemos muchas preguntas, algunas de las cuales las estamos respondiendo por escrito. Para empezar un poco, les pido a Irma que quede en cámara, Gabriela y Mónica si pueden prender las cámaras. Eh, y eh, mm, a ver, primero una pregunta muy específica para Gabriela que vi ahí, que me parece particularmente importante, el tema de
qué hay en los programas, si hay algún programa que tenga un enfoque particular en niños con discapacidades, en el marco de las visitas domiciliarias. Ahora, enseguida te dejo que respondas, Gabriela, a ver si hay algo. A Mónica hay varias preguntas ahí de varias personas que hicieron cómo es que los programas de visita domiciliaria forman parte de un sistema de cuidados. Creo que valdría la pena hablar un poquito sobre eso. Y para las tres, ¿bien? Mm, el tema la llevada a escala es, digamos, el gran elefante en la habitación, en la sala. Y un aspecto que creo yo es fundamental, como lo mostró Gabriela en una de las diapositivas, es las diferencias de costo que hay entre programas que utilizan profesionales versus aquellos que no lo utilizan. Entonces, ¿cómo pensar esa opción? Ahí también, mm, digamos, me interesa las opiniones de las tres, pero empezando, Gabriela, el tema de niños con discapacidad. ¿Hay algo que encontraron en esta revisión? Sí, en el caso de propuestas para niños y niñas con discapacidad, donde nosotros encontramos algo más avanzado fue en el caso de Uruguay, que estaba trabajando más seriamente una propuesta en ese sentido. Nosotros el recojo de datos para esto lo hemos hecho en mayo del 2023, ¿no? Entre mayo y junio de 2023. La parte de Uruguay, por lo menos, que fue uno de los primeros países. Hay otros países que hemos ido completando después, ¿no? Yo no sé si de ese momento a la fecha Uruguay ya lo tenga mucho más concreto. En el momento en que tuvimos las entrevistas con los equipos técnicos, ellos justamente estaban en toda la etapa de discusiones y revisiones internas para ver cómo sacaban adelante esa propuesta, ¿no? Porque claramente era uno de los temas que tenían pendientes justamente en el gran contexto de la discusión de los sistemas integrales de cuidado, ¿no? La atención a los niños y niñas con discapacidad. Y además porque lo que querían era poder tener una atención como lo que comentaban en las entrevistas era que querían tener una atención como muy orgánica junto con las familias y en las comunidades y sin tener que institucionalizar o tener que sacar de sus entornos y de sus contextos a los niños y niñas. Esa era como una preocupación importante a la que trataban de hacer frente en este momento en que hicimos las entrevistas, en que estaba muy en semilla esto, ¿no? Yo no sé si hay alguien del equipo de Uruguay Si hay conectado que alguien, hay si ya está más gente. avanzado. Hay colegas de Uruguay, creo que vi a alguien de Uruguay Crece Contigo conectado. Si hay alguien, nos avisan y si quieren agregar Sí, porque algo. ha pasado un año desde el momento de las entrevistas y estoy segura que con lo pilas que son han avanzado Bueno, muchísimo seguramente, pero ahí había una experiencia interesante. Y alguien también preguntó, me parece, he leído algo sobre una alternativa de visitas domiciliarias para atención a personas privadas de libertad y Uruguay también tiene una propuesta así. En el informe no hemos profundizado en eso,
pero para quien está interesado en ese tema puede mirar el caso uruguayo también. Aquí nos dicen en el chat que Delia Rosales nos dice que se encuentra Pierina Steven de UCC. No sé, Pierina, si quieres aportar algo, con muchísimo gusto. Bueno, mientras ella responde, a ver, ahí Valeria Gradín Mm, de Valeria UCC. está, bueno, Valeria. Valeria, no sé si quieres aportar algo. Creo que le podemos dar acceso al micrófono. Sí, ahí la veo ya. Valeria, ya estás autorizada para hablar, tienes que simplemente abrir tu micrófono. Se ve que tiene algún problema con el micrófono, Con el audio, ¿no? con el Sí. audio, sí, porque está habilitada. Bueno, mientras, a ver, ahí también Pierina le dimos la autorización. No sé si quizás su micrófono sí funcione. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Hola. Ahí te Ahí, hola, escuchamos. ¿qué tal? Soy Valeria Gradín, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias. En realidad, buenísimas las presentaciones. Estaba viendo ahora, claro, no, nosotros habíamos tenido un intercambio y comunicaciones por correo y circulado protocolos hace más de un año, pero no habíamos tenido, o capaz que lo compartieron con alguna otra área, pero no tuvimos posibilidad de ver esto que están presentando, ni el documento final, que es súper interesante. Lo están compartiendo ahora. Bien, con razón, porque claro, nos habíamos enterado ahora de medio sobre la Ustedes marcha. fueron de nuestros primeros países y ha sido un Ah, proceso largo. está, con razón, claro, porque estábamos viendo, haciendo memoria, y decimos, pero esto que era, Claro. y veíamos que habíamos pasado unos documentos centrales, pero claro, no habíamos tenido este retorno y este documento final, que bueno, muchas gracias por compartirlo y sobre todo que vamos a poder difundirlo con los equipos y bueno, y capaz de generar alguna otra instancia para analizarlo y viendo en detalle con toda esta información tan interesante que nos están compartiendo ahora. En concreto de la pregunta que traían, en sí, por lo que entiendo, bueno, nosotros habíamos compartido sobre todo el documento del protocolo del PAF y ahora preguntaban, y capaz que sobre todo en información, bueno, con la gerencia en aquel momento, si es hace más de un año, seguramente estaba arrancando un proyecto piloto que, como ustedes mencionaban, era en conjunto con la Dirección de Discapacidad, pero claro, es muy reciente en términos de que recién vamos a un año de implementación, es una dupla, como ustedes bien decían, el trabajo en Uruguay Crece en todos los programas es en dupla. En los programas de proximidad, lo que vemos es bien interesante esta posibilidad de trabajar en covisión con equipos técnicos que realizan un acompañamiento al grupo familiar, que en general son profesionales y que es un proceso de un año más de trabajo, y ahí según las modalidades, bueno, distintas particularidades. En el caso del programa acompañamiento familiar, como bien decían, hay modalidades de atención en territorio para familias con mujeres embarazadas y con niños en primera infancia. También hay una modalidad de trabajo en Uruguay, en los centros penitenciarios, donde hay mujeres con hijos, y este piloto en concreto, en conjunto con la Dirección de Discapacidad del MIDES, era para aportar una dupla de proximidad, pero con una mirada específica a situaciones muy poquitas, en casos derivados, sobre todo en el departamento capital, en Montevideo, en el sistema de salud, donde hay mujeres en situación de discapacidad, embarazadas o con niños pequeños, en donde se detecta estas intersecciones de las vulneraciones, cuando hay una particularidad de esta maternar
en un contexto con una condición de discapacidad y que se puedan generar ciertos apoyos o, bueno, brindar una mirada específica de la situación de discapacidad para acompañar esa maternidad. La realidad es que, bueno, nos falta hacer evaluaciones, sobre todo ver en términos de los desafíos que en general presentan los programas de discapacidad, perdón, de proximidad, de si se cuenta o no con los apoyos necesarios en estos desafíos que tiene que ver con, bueno, si los estados logran brindar soportes, no solo por la condición de discapacidad, sino por la situación estructural de pobreza, ¿no? Y a veces en situaciones atravesadas por otras complejidades como pueden ser violencia, etcétera. Entonces, nada, creo que en varios de estos países de América Latina se ven estas dificultades cuando de repente la materialidad o los apoyos no son suficientes, y de todas maneras lo que queremos capaz que analizar más en profundidad cuando avance un poquito más el tiempo y se pueda ver bueno, lo particular de este cruce de intersecciones, pero aún no contamos con información disponible, porque ya les digo, es muy reciente. Pero bueno, muchas gracias por el informe y bueno, y lo vamos a tratar de leer en profundidad y poder compartirlo con los equipos, que es un insumo muy valioso. Muchísimas gracias y queda pendiente entonces invitarlos a que nos cuenten una vez que tengan una evaluación o algo un poco más avanzado para que nos cuenten, porque creo que es un tema eh, importantísimo y sobre el que hay tan poco escrito en América Latina que creo que será muy valioso. Voy ahora, entonces, Mónica, no quiero que olvidarme un poco brevemente, sé que es un tema complejo, pero ¿qué rol tienen los programas de visitas domiciliarias en marco de una estrategia de cuidados? Perfecto, bien sintéticamente, Ariel, el primer tema es un tema de apoyo a las competencias, ¿no? Las visitas familiares proporcionan a las familias este apoyo continuo, a los cuidadores, cuidadoras, ¿no? Y también a las personas que reciben cuidado, ¿no? El apoyo puede ser emocional, de brindar información, práctico, y ayuda a aliviar la carga de cuidado que enfrentan los cuidadores principales en el hogar. Otro tema que es importante tiene que ver con el tema del fortalecimiento de los vínculos, ¿no? Las visitas familiares permiten que los familiares mantengan y fortalezcan el vínculo con el niño, niña, ¿no? Y esta conexión es fundamental para el bienestar emocional tanto del cuidador como de la persona cuidada. Y hay un tema adicional que me gustaría destacar desde el punto de vista de la noción de cuidado, de la revaloración y también de la redistribución equitativa de la responsabilidad de cuidado en los hogares, ¿no? Es importante que los programas, por ejemplo, no asuman que la cuidadora principal es la mamá, ¿sí? Que los programas, cuando trabajan con la familia, asuman que mamá, papá u otros cuidadores en el hogar tienen vínculos con el niño, que se trabaje como una unidad. Y creo que el tercer punto que es importante tiene que ver con el punto que vamos a conversar después, que es el tema de escalamiento, ¿no? Muchos de estos programas, los programas de visitas familiares, en algunos casos, ¿no? Suceden en contextos donde la posibilidad de un cuidado institucional no se da. Entonces, la centralidad de poder escalar esta intervención, ¿no? En aquellos contextos donde no hay una alternativa de cuidado es una que es fundamental. Gracias. Gracias. Entonces ahí vamos a la pregunta del millón, ¿no? Sobre el escalamiento. Y escalamiento con calidad. Creo que lo salió muy claro en varias de las presentaciones. Florencia lo planteó muy fuerte e Irma también, que no es escalar por escalar, sino escalar con calidad. Creo yo que, digamos, viendo esa diapositiva que mostraste con las diferencias de costos, con todas las limitantes que hay acerca de la fuente de información, etcétera, etcétera, es claro que hay una relación de 1 a 3 entre algunos programas. Cuando los miramos en algún momento, programas no de visitas, sino más bien de atenciones en centro, en el mismo país veíamos una diferencia de costos de 1 a 5 a veces. Entonces, en este caso, además de muchos otros aspectos, está el tema de que naturalmente implica una gran diferencia de costos unitarios que tiene que ver con quién es el adulto que está
haciendo el acompañamiento domiciliario, si es un profesional o si es alguien de la comunidad. Entonces, cuesta menos, pero lo cual lo hace atractivo para el escalamiento, pero tienen los mismos resultados. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo? Sé que, Gabriela, que no tenemos una respuesta sencilla, pero ¿cómo pensamos e iniciamos un debate, una discusión inteligente sobre esas opciones? Nueva pregunta, Ariel. Dije que era la pregunta del millón. Sí, la pregunta del millón. ¿Dónde está mi millón, Ariel? A ver, yo pienso que es fundamental que mantengamos, o sea, que para respondernos la pregunta, primero nos mantengamos siempre con los principios claros, ¿no? Y a ver, o sea, nosotros hacemos estos programas porque lo que queremos es lograr resultados, ¿no? Queremos lograr resultados en las prácticas de cuidado de las familias para en última instancia lograr resultados en los niños y potenciar el desarrollo de los niños, ¿no? Y promover su desarrollo y mejorar sus oportunidades de cara a que en los siguientes años van a iniciar su escolaridad y van a entrar a la educación inicial, a la primaria, etc. Y sobre todo nos interesa nivelar el piso para aquellos niños para quienes el piso no viene muy parejo, ¿no? Y que se encuentran en una situación de desventaja y con quienes nos interesa que este tipo de programas sirvan para cerrar esas brechas y nivelar ese piso antes de que inicien la escolaridad, ¿no? Entonces, en principio lo que tenemos que pensar es que esos programas, en esos programas les tenemos que ofrecer lo mejor para que eso se cumpla. Y el principio que está claro y que se sabe que es clave desde lo que la investigación ya nos ha dicho es que todo reside en la calidad de los programas, ¿no? En cuán protocolizado está ese servicio y al momento en el que se lleva a escala, con qué fidelidad se va a poder seguir cumpliendo ese protocolo, ¿no? Ya sea que lo esté implementando un profesional o ya sea que lo esté implementando un actor comunitario. Entonces, yo creo que lo fundamental, antes quizás siquiera de hablar de el quién lo hace, es incidir una y otra vez en la importancia de la calidad de los procesos, ¿no? Porque si no incidimos en eso, esos resultados que son los que nos interesan no van a estar nunca garantizados, ¿no? Si yo no insisto en la calidad de los procesos, así ese programa esté a cargo de profesionales, probablemente no pase mucho, ¿no? Entonces, para mí, pasa por ese principio siempre claro y primero, ¿no? Y en ese llevar a escala, obviamente es un gran desafío este tema de cómo me mantengo fiel a ese modelo que he probado más en chiquito y que ya sé que es el que funciona, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que requiere justamente el contar con manuales, con protocolos, con procesos de capacitación y de acompañamiento, donde todo esté
bastante detallado, aterrizado, ¿no? Y que permita que aun cuando seguimos creciendo, nos podamos mantener fiel al modelo. Yo entiendo el tema con harto criterio de realidad que tú propones respecto de costos, ¿no es cierto? O sea, es por lo menos la tercera parte trabajar con, si el programa es con paraprofesionales o con personal profesional. Como yo decía en una de las diapositivas, yo creo que es importante que sepamos que en ambos casos podemos lograr los efectos, podemos tener impactos, digamos, en los resultados de los niños y de algunas prácticas parentales. Eso es una cosa. Las estrategias o las formas de aterrizarlo son distintas y creo que es importante ser conscientes de eso y de las implicancias que eso tiene. La salvedad que yo quiero hacer y que para mí tiene mucha relevancia con el tema de la agenda de cuidados en la que Mónica ha puesto tanto énfasis, es que yo sí considero que hay cierto, no sé si la palabra correcta es la que voy a usar ya, pero cierto abuso de la figura del actor comunitario para soportar este tipo de programas. Y ahí es donde yo sí creo que hay que poner un límite. Es decir, si el programa va a tener visitas a cargo de paraprofesionales, ok, está bien, pero que sea personal paraprofesional o una fuerza laboral paraprofesional, ¿no? Con una posibilidad eventual de profesionalización en el futuro, pero que no sea esta lógica de actores comunitarios que hacen un trabajo voluntario, entre comillas en algunos casos, pero que al fin y al cabo de voluntariado no tiene nada y es en realidad un trabajo y es un trabajo súper difícil y súper demandante y además un trabajo importantísimo para la sociedad, ¿no? Por los fines que cumple. Entonces, muy entiendo el importante. punto de los costos, pero reconozcamos también la importancia del trabajo de No, pero lo que los estás cuidadores. planteando, en fondo, es que los costos reportados para algunos de estos programas están subvalorando el costo para los actores comunitarios que están haciendo ese trabajo, que si eh, eh, le asignásemos un precio a el tiempo y la dedicación de esos actores comunitarios, el costo real unitario quizás no sea tan alto como el de un programa con profesionales, pero sería bastante más alto que el que se está reportando. Yo creo que eso de alguna manera nos da un marco de discusión, me parece más correcto, que si vamos a pensar en términos de costo-efectividad, incluyamos todos los costos y no nos olvidemos de algunos. Se nos está acabando el tiempo. Mónica, ¿quisieras agregar algo sobre este punto? Quizás solamente decir, Ariel, que en realidad todo este estudio es una invitación a esa reflexión, ¿no? El estudio lo que buscó es destacar los aspectos de diseño, ¿no? Que nos permitirían o iluminar cuáles aspectos de diseño son claves para conseguir máximos resultados con el costo siendo una variable. No quiero decir de aquí que el objetivo es minimizar costos, sino como decía Gaby, el tema es maximizar resultados, sobre todo sobre el niño. Y ahí hay temas que son fundamentales, ¿no? El tema de estandarización de los procesos, el tema de los currículos y los procesos que suceden, ¿no?, en el hogar, el tema del uso de tecnología, el tema de la capacitación y desarrollo del personal, el tema de los modelos,
que deberían usar el tiempo entero evidencia, ¿no? Y cómo logramos economías de escala manteniendo esos resultados. Yo creo que es una reflexión impostergable en la región, ¿no? Sobre todo a la luz de un contexto en que tenemos una situación fiscal complicada y pensar que vamos a llegar, ¿no?, a incrementos altos de cobertura sobre una base institucional, ¿no?, a la velocidad que esta región lo requiere, es un poco un ideal, ¿no? Un ideal que no veo cercano en un mediano plazo. Entonces, esta reflexión sobre este tipo de procesos a mí me parece fundamental en el marco de la discusión de los sistemas de cuidado. Bueno, a ver, se nos acabó el tiempo. Creo que quedaron como 20 o 30 preguntas ahí sin responder, lo cual me dice que eso más la calidad de las presentaciones, más el que todavía ahora tenemos 630 personas conectadas, me parece que es una indicación de la importancia y el interés de esta agenda. Esto no se termina ni se acaba aquí. Yo quedo aún más convencido que antes y antes del estudio, de no solamente de la importancia de este tema y de el potencial que tienen este tipo de programas en América Latina, sino que creo yo realmente que debiéramos pensar en, no quiero decir formalizar, pero en realmente construir esta red de gente que está trabajando desde la investigación, desde la formulación de la política, desde la implementación de los programas, porque nos quedan, si vamos a querer realmente escalar y escalar bien, hay muchas preguntas que todavía quedan vigentes, mucho que podemos aprender unos de otros y sin, digamos, reinventar la rueda necesariamente. Así que un desafío para todos nosotros, para UNICEF, para el diálogo, para toda esta comunidad, de ver cómo continuamos el debate. Irma, no sé si quieres agregar, no te había dado el micrófono, si quieres agregar alguna última cosita antes de que cerremos. Solo agradecerles y decirle a todo el público que seguiremos discutiendo sobre esto porque es sumamente importante. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y tienen el vínculo al estudio, van a recibir la grabación y el PowerPoint, la presentación de Gabriela y muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible esto. Hasta muy prontito.